Bueno, continuando con física, semana número 4, el día de hoy corresponde analizar la teoría cinética de los gases, ¿no? Entonces, de acá vamos a ver las características que describen un gas ideal. Ajá. Un gas ideal en condiciones donde hay una baja ¿qué? Densidad, una baja temperatura, que son como los parámetros importantes para el gas, la densidad y la temperatura, porque sabemos que la temperatura está elevada, pues estas moléculas chocan con mayor frecuencia, ¿ok? Entonces aquí vemos que cuando tenemos la densidad baja y la temperatura baja, ¿no? ¿Cómo se comportan estos gases? Los gases se componen de moléculas en constante movimiento aleatorio. Ajá. Entonces, estos siempre tienen siempre se está moviendo. Constante movimiento aleatorio. Las moléculas chocan constantemente entre ellas y las paredes del recipiente que contenga el gas. Ajá. Entonces, aquí siempre van a estar chocando. Chocan constantemente. Los choques entre moléculas y el recipiente son de tipo elástico, significa que pues van a estar rebotando. Por ejemplo, si aquí tenemos nuestro recipiente, no sé, a lo mejor va acá esta molécula, choca acá y a lo mejor se viene para acá. Y de aquí choca y a lo mejor se va para acá. No sé, y de acá se va para acá. Entonces sí, siempre van a estar como rebotando este choque. Entonces por eso se les llama como de tipo elástico. Los choques de los recipientes son de tipo elástico porque pues rebotan. Las moléculas de un gas están más separadas y libres de las fuerzas de cohesión en comparación de los líquidos. Ajá. Entonces, pues aquí hay menos unión, ajá. Entonces, y pues existe menos lo que es la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es la que como las une, ajá. Entonces aquí vamos a poner que están más separadas, ¿sí? Moléculas de gas están más separadas y libres de las fuerzas de cohesión en comparación con los líquidos. Los gases se expanden en forma indefinitiva y ocupan el espacio que tengan disponible. Ajá. Entonces aquí, pues se expanden, también su característica. ¿Sí? Y aparte ocupan todo el espacio que pues se tenga. Supongamos que nosotros, no sé, tenemos no sé, supongamos que un cuarto acá y a lo mejor, no sé, prendemos ah, algún incienso, si nosotros lo prendemos, todo esto, pues como al final de cuentas es un gas, pues va a ocupar todo el espacio que se encuentre disponible. O por ejemplo, que a lo mejor tu casa es de 2 pisos y en la parte de abajo tienen cocina y en la parte de arriba tienen las habitaciones. Cuando tu mamá a lo mejor cocina, pues no sé, preparó alguna carne asada o no sé, una sopa de fideo y como que llega un momento que dices que todo este gas, ajá, o sea, porque cuando tú cocinas se desprenden como ciertos gases, entonces a lo mejor dice, oye, como que hasta por acá huele, pero ¿por qué? Porque algo que pasa es que los gases se expanden de forma indefinida, ajá, o sea, ellos ocupan todo el espacio que cuenten. Ujú. Entonces tendríamos esa parte. Al aumentar la temperatura de un gas, aumenta su volumen debido al aumento de qué? Debido al aumento en la energía cinética de sus moléculas y el choque entre ellas y con las paredes del recipiente que las contiene. Entonces, cuando aquí vemos que aumenta la temperatura, pues aumenta tanto la energía interna que más va a aumentar. Entonces, acá al aumentar la temperatura, aumenta su volumen, también aumenta la energía que cinética, o sea, todo aumenta y también aumenta el choque entre, pues,
las moléculas contra el recipiente, ¿ok? Esta ha sido pregunta. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Aumenta su volumen y aumenta la energía, ¿qué? Cinética. O nada más busca que todo aumenta. Ajá. Aumenta y sería la respuesta esa. Y ahora vemos aquí una representación o el análisis gráfico de lo que son los gases. ¿Ah? Vemos que una característica de los gases es que se pueden comprimir. Supongamos que acá nosotros tenemos esto y ellos están, bueno, tenemos esto y acá pues están ocupando todo el espacio, pero acá nosotros este gas lo podemos comprimir metiéndole presión. Si nosotros le metemos presión, o sea, ahora cada vez van a estar como más juntos, ajá, entonces una gran característica también de los gases es que se comprimen. Es como cuando, por ejemplo, compramos un desodorante en aerosol, ¿no? O sea, pues cuando lo compras, pues pesa más y pues, pues tiene más, ¿no? Pero poco a poco, mientras pues lo vas usando, cada vez pesa menos, ¿ah? Pero es un gas que está comprimido. También cuando a lo mejor compras, no sé, una pintura en aerosol, pues también, o cuando compras el gas para cocinar, porque bueno, dependiendo de lo que tengas en tu casa, ¿no? A lo mejor tengas un tanque estacionario o posiblemente tengas los tanques de 10, de 20 o de 30. Entonces, esos, pues, o sea, es gas que viene comprimido. Ajá. Entonces, tendríamos eso. De acá, pues, lo único que tienes que saber es esta. Esta es la que viene en tu examen. Ajá, o sea, todo eso, la parte F es la que ha venido. Los demás, pues no, nunca lo han preguntado, entonces eso. Ahora vienen leyes de los gases, leyes de los gases, o sea, cómo funcionan los gases, igual casi no es tan preguntable, pero pues igual lo vamos a analizar, ¿no? Para que tengas alguna idea de qué onda con leyes de los gases. Entonces aquí vemos, no sé, o algo que tengan como duda o algo que quieran aclarar antes de que nos pasemos a las fórmulas de esta parte. No, todo bien, Vic. Bueno, entonces de acá ahora nos vamos a leyes de los gases. Y acá, por ejemplo, contamos con la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ujú. Entonces vemos que acá, ¿qué es lo que nos dice Boyle? Pues aquí su fórmula, algo que tenemos es que nos dice que P es presión. Ajá, esta es presión. Y aquí tenemos V, que en este caso V va a ser volumen. Eh, a una temperatura constante, o sea, significa que aquí cuando me dice constante que se va a encontrar igual, ajá, entonces tanto de un lado como del otro, entonces esto es una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Ajá. Entonces vemos que acá, pues prácticamente para que esta pueda como funcionar, eh, su gran característica es que acá tiene la misma temperatura que acá, porque al final de cuentas, si vemos, esto es una ecuación y una ecuación, lo que sea del lado derecho, es lo mismo que del lado izquierdo. Ajá. Entonces, pesa como lo mismo, pero aquí algo que está como constante, pues sería lo que es la temperatura. Ajá. Entonces, la temperatura no cambia porque está de manera constante. Ajá. Y ¿qué más vemos acá? Por una masa de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Mm, mm. Bueno, y acá nosotros al tener que es una temperatura constante, a este proceso, pues se le va a conocer como un proceso isotérmico.
Bueno, ¿por qué creen que se llama isotérmico? Iso es igual y térmico es calor, temperatura, ajá. Entonces significa que esta se encuentra a la misma que temperatura, a una temperatura constante, una temperatura que no cambia, que es igual, que es uniforme, ajá. Entonces, y esta es la única que alguna vez preguntaron que cuál de las leyes tiene un proceso isotérmico, pues la ley de Boyle. Boyle o Boyle. Ajá, entonces ahí tendríamos eso. Esta parte, si quieres, no te la aprendas. Y la fórmula, pues fórmula como que tampoco es como algo que te la tengas que aprender, pero igual puedes utilizar como frases. Yo, por ejemplo, aquí esta me la aprendí como pavo. A lo mejor tú dices pavo, pues no hay como mucha razón, ¿no? Pavo. Pavo, o sea, yo digo pavo uno es igual al pavo 2, donde pues yo pienso que esta expresión uno por volumen uno es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces te la podrías aprender como pavo. ¿Ok? Ahora la que sigue es la ley de Charles, donde vemos que es volumen uno entre temperatura uno es igual al volumen 2 entre la temperatura 2, ¿ok? A una presión constante. Vemos que acá no sale la presión. ¿Por qué no sale? Porque la presión que está distribuido acá es la misma que está distribuido de este lado. Entonces, es una presión que se encuentra igual, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿No? Entonces aquí vemos que pues sería eso. Y aquí, ¿qué es lo que tendrías que saber? Pues a lo mejor la manera en la que podrías estudiarla, yo creo que la estudié como bueno, yo cuando la estudié como bo, bota. Bota uno es igual a bota 2. Bota uno igual a bota 2. O sea, se podría decir que aquí volumen uno entre temperatura uno es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ok? O igual pueden buscar pues otra asociación o algo así que les recuerda. Después tenemos la de Guy-Lussac. Guy-Lussac es como que me suena como un chico gay, ¿no? Guy. Entonces, pues aquí es muy vulgar esto. Entonces, Guy es como un, pues ¿cómo se llama? Em, por lo regular, pues cuando iban en primaria o ustedes iban en secundaria, tenían a sus profesores de educación física y a los de educación física siempre cargan un silbato, pero que silbato algunas veces también se le conoce como de pitar o algo así, entonces Guy es como un, pitar o algo así, ¿no? Entonces a lo mejor aquí, pitar, ajá, pitar uno es igual a pitar 2. Ajá, entonces sería lo que es presión uno entre temperatura uno es igual a la presión 2 entre lo que es temperatura 2. Entonces ahí tendríamos eso. Y aquí, ¿qué es lo que está constante? Sería a un volumen constante, porque si vemos aquí el volumen de este lado es igual que de este lado, por eso es volumen constante. Y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ajá. Entonces tendríamos eso. Y ahora, pues aquí te digo, estas son las fórmulas que, pues, yo creo que la única que tendrías que estudiarla sería esta.
tanto su proceso, que se llama isotérmico, isotérmicos que tiene la misma temperatura y pues la ley de Boyle, ajá, su fórmula y ya. Lo demás pues no es tan preguntable, ¿ok? Entonces, para que, digo, esta sí podría ser. O si quieres los demás más o menos estudialos por si te llegaran a preguntar algo así, pues tienes alguna idea de qué. Ujú. Ahora la ley general del estado gaseoso, aquí que es lo que veníamos, pues esta ley, como su nombre lo dice, es la ley general de los gases, por lo tanto incluye a todos los parámetros. ¿Cuántos parámetros hemos visto en esto? Pues tres: presión, volumen, temperatura. Entonces aquí ya incluye a todo. Ajá, entonces, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Igual aquí al amor podrías pensar en un pavo, de decir, ah, bueno, tengo esto y podría pensar pavo 1 entre el horno, porque temperatura es como calor y así. Es igual a pavo 2 entre el horno o entre la temperatura. Ajá. Entonces, de esa manera, ¿ok? Y aquí nada más para terminar acá esta parte, bueno, dijimos que en la ley de Boyle ocurre un proceso isotérmico porque se encuentra a la misma temperatura, pero en la ley de Charles se encuentra a presión constante, por lo tanto, ¿qué tipo de proceso es? Este sería un proceso, aquí la voy a anotar, un proceso isobárico. ¿No? Es un proceso isobárico. Bueno, ¿qué es iso? Iso igual y bárico es presión. Ajá, entonces tendríamos eso. ¿Qué más de acá? Ah, y la de Gay-Lussac, o sea, ¿qué tipo de proceso sería este? Es un proceso, es un proceso, pues es volumen y como se encuentra a volumen constante, pues sería un proceso isométrico. Ajá, isométrico. O también podría ser un proceso isocórico. Ajá, isocórico. Entonces tenemos esas dos opciones, isométrico, isocórico. ¿Ok? Y ya, pero pues te digo, la que es más preguntable es la primera, tanto el autor, bueno, la ley, su proceso y la fórmula, ¿ok? Y los demás, pues no son tan preguntables. Y aquí, pues nosotros sabemos que volumen se mide en metros cúbicos, presión en pascales, ajá, presión en pascales, y temperatura, aquí, bueno, la temperatura la vamos a tener que medir en Kelvin, ajá, entonces aquí nada más como nota. A ver, voy a borrar esto y voy a anotar aquí. Bueno, de aquí, de estas tres fórmulas, las únicas que tienen temperatura, pues sería la de Charles y la de Gay-Lussac. Entonces aquí, esto se mide en la temperatura en Kelvin. Ajá, entonces, nosotros tenemos la temperatura y la vamos a medir en Kelvin, ¿ok? Una vez que ya tenemos eso, pues ya podríamos hacer ¿cómo se llama? Los ejercicios. Entonces ya aquí vamos a hacer los ejercicios. Dice, aplicación del conocimiento. Un gas ocupa un volumen de 1.5 litros a 25 grados Celsius. Determina el volumen que ocupa si su temperatura baja a 0 grados Celsius. Ajá. Bueno, aquí vamos a sacar primero los valores. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a empezar a sacar los valores para más o menos saber
¿Cuál es la fórmula que vamos a emplear? Dice un gas con volumen. Entonces, volumen sería volumen 1 es igual a 1.5 litros a 25 grados Celsius. Pues sería temperatura 1. Temperatura 1 es igual a 25 grados Celsius. Determinar el volumen que ocupará. Entonces, esto sería volumen 2, no sé. ¿Qué ocupará si su temperatura baja a? Entonces, temperatura 2 igual a 0 grados Celsius. Ajá. Entonces, si más o menos vemos acá, vas a decir, oye, ¿y qué fórmula uso? O sea, como que no sé. Pues tú piensa en las fórmulas que ya empleaste arriba. Más o menos si hiciste un pavo, ¿qué más construiste? Construiste un, creo que bota. ¿Y qué más construiste? Creo que construiste un pitar. Pitar, pitar. Vemos que acá este no cumple, porque aquí, por ejemplo, pitar es presión y temperatura, y aquí no hay presión. Temperatura sí hay, pero pues presión no está. Acá pide presión y volumen, pero tampoco está. O sea, aquí no hay presión. Entonces, por lo tanto, ¿cuál voy a utilizar? La de bota. Bota 1 es igual a bota 2. Ujú. Entonces, de esa manera, cuando tú no sepas qué fórmula utilizar, checa tus fórmulas y checa los datos que tengas. Ya con eso es más fácil. Decir, bueno, tengo esto y qué puedo usar, ¿no? Entonces ya teniendo esa parte. Una vez que ya tenemos eso, entonces ahora empleamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula en la que nos quedamos es con bota. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ujú. Esa es la que vamos a utilizar. Pero no sé si recuerdan que también mencionamos que a la temperatura aquí nos están dando en grados Celsius. Y aquí en estas fórmulas donde esté involucrado temperatura, hay que utilizarlos en Kelvin. Entonces simplemente hay que hacer una transformación. No podemos emplear esto directo porque estos están en la escala termométrica en grados Celsius y nosotros queremos en Kelvin. Entonces simplemente lo transformamos. Y si se acuerdan un poco de sus fórmulas, Kelvin lo vimos al inicio de semana 4, entonces era de tu kilo de taco, tu kilo de taco cuesta más 273. ¿Ah? Bueno, acá como vienen así, lo vamos a emplear de esa manera. Bueno, realmente sería punto 15, pero acá la dejamos quitándole su punto decimal. Entonces nos quedaríamos con eso. Una vez que ya tenemos eso, entonces hay que hacer una transformación. Si vemos acá, nosotros tenemos aquí grados Celsius, grados Celsius. Primero hay que pasarlos a ¿qué? A Kelvin. Pues simplemente aquí para encontrar Kelvin, dice, mete cuánto vale grados Celsius más aumentale 273, pues sería 273 más los 25. Entonces aquí me quedaría temperatura Kelvin es igual. Temperatura Celsius es 25 más 273 y esto me daría a 298. Pero ahora grados Kelvin. Ujú. Y este también debemos de pasarlo en grados Kelvin. Pues simplemente temperatura Kelvin es igual. Esta es la fórmula. Sería temperatura Celsius más eso. Pero como es cero, aquí tendría que ir cero. Más 273 es igual a 273 Kelvin. Ujú. Perdón, Kelvin no lleva grados. Kelvin simplemente es Kelvin. Sí, aquí me equivoqué. Esto no debería ir. Simplemente es Kelvin.
Ujú. Entonces ahí tenemos eso. Y una vez que ya tenemos eso, pues ya podríamos hacer ahora sí, emplear los datos. Ajá. Entonces nosotros acá ya podríamos sustituir aquí los valores. Pero antes de sustituir hay que hacer un despeje. Vemos que acá este es el que debería quedar solito. Este necesitamos que se quede solo, porque despejar es que se quede solo. Solo o sola la variable, ajá. Debe de quedarse sola la variable. Entonces acá hacemos ese despeje. Como aquí es una fracción, acá es una fracción que hacemos, pues multiplicamos cruzado este por este y este por este. Entonces te quedaría volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Y ahora este está multiplicando. Va a pasar que dividiendo. Entonces sería volumen 1 por temperatura 2 entre este que va a pasar a dividir. Temperatura 1 y aquí ya tenemos el volumen 2. Y ahora hay que meter los valores. Al meter los valores, ¿cómo nos va a quedar? Sería volumen 1, que es de 1.5 litros, por la temperatura 2. La temperatura 2 es pero ya pasando a Kelvin, sería 273 entre la temperatura 1, que es 25, pero en Kelvin vale 298. Ajá. Y este es el volumen 2. ¿Ok? Entonces tendríamos eso. Y de acá, pues, al multiplicar todo eso y dividir, pues nos va a quedar que el volumen 2 de acá, volumen 2 es igual a 1.41 litros. Ajá, ahí tenemos eso. O puede ser que lo dejes litros. Ajá. Y esa es la respuesta. Y realmente yo nunca he visto este problema en los exámenes. Es que física algunas veces también es mucha teoría. Entonces, o sea, tampoco es como que se preocupen de que, ay, es que no sé hacerlo y así. Pues traten de practicar y aparte aquí, pues volver a recordar como matemáticas, despejes, una multiplicación cruzada y así. Ajá, entonces tendríamos eso. La que sí he visto es este sí, que nada más es un despeje. Entonces, esa sí hay que revisar. Bueno, entonces de acá, ahora dice, de la Ley General de los Gases despeja, este, temperatura 2, que si se acuerdan, la Ley General de los Gases es que dijimos pavo 1 entre horno, pavo 2 entre horno. Ajá. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un despeje de eso. Hay que acordarnos la ley general de los gases. ¿Cómo es la fórmula de la ley general de los gases? Nos acordamos de pavo 1. Pavo 1 entre el horno. Esto es igual a pavo 2 entre el horno. O sea, pavo entre temperatura. Pavo entre temperatura. Y de aquí nos piden que este es el que hay que despejar. Más o menos ustedes si ven aquí es una fracción, aquí es una fracción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Siempre que tengan fracción, fracción, y aquí debemos de despejar pues los multiplico cruzado. Cruzo y cruzo, para que se convierta a lineal. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría pavo 1 por temperatura 2. Todo lo que está pegado se está multiplicando. Este multiplica este multiplica este. O puedes colocarlos entre paréntesis. Si se te hace difícil, pues colócalo entre paréntesis.
Esto es igual al pavo 2 por temperatura 1. Pavo 2 por temperatura 1. Y ahora se convirtió en lineal. Pero aquí lo que nos preguntan es despejar a temperatura 2. Estos dos se están multiplicando, pasarían dividiendo. Ujú. Entonces me quedaría temperatura 2. Esto es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1, entre estos dos. Presión 1 por volumen 1. Y esa es la respuesta. Esa es la que nosotros debemos de entregar. Y ya, esto simplemente es un despeje. Y este alguna vez sí vino. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues nada más despejen y listo. ¿Alguna duda del despeje o algo así? Silvia. Sí, Ujú. siempre cuando pregunten, por ejemplo, despéjate 2, ¿va a ser esa fórmula siempre o depende de la fórmula? No, sino siempre va a ser esta, porque esta es la fórmula, bueno, esta es la fórmula que donde representa la fórmula de la ley general de los gases. Ajá. Entonces nosotros, si es que checamos esta, está acá arriba. Mira. Ley general de los gases, pavo 1 entre horno, pavo 2 entre horno. Ajá. Y nada más la pasé acá. Porque, bueno, en el problema nos dice de la ley general de los gases, despeje temperatura 2. Pero supongamos que de acá te preguntaran lo mismo, pero te cambiaran aquí. De la ley general de los gases, despeje temperatura 1. Pues entonces de esta deberíamos de dejar solito a este. Al final tenemos que despejar este. O puede ser que nos digan de la ley general de los gases, despeja, no sé, a la mejor volumen 2 o presión 2. ¿Qué es lo que haces? Siempre, no importa cuál de estos me pregunten, si vemos acá es fracción y aquí es fracción. Primero conviértelo en lineal. Una vez que ya la convertiste, esto ya está de manera lineal porque ya no es fracción, fracción. Una vez que ya está ahí, yo de acá puedo hacer el despeje de cualquiera, puedo despejar este. Si quiero dejar solito a este, estos dos pasarían dividiendo y ya tengo lo que es temperatura 1. O puede ser que puedo despejar a volumen 2. Este y este pasarían dividiendo. O puede ser que de este lado pueda hacer el despeje de presión 1. Estos dos pasarían dividiendo. O sea, una vez que ya lo tengas lineal, puedes hacer el despeje de cualquiera de estos. Tanto presión 1, volumen 1, temperatura 2, presión 2, volumen 2, temperatura 1. Estos 6 se pueden despejar, pero primero hay que tenerlo de manera lineal. Más o menos, Silvia. Sí, gracias. Entonces ya, pues tú puedes despejar cualquiera de estos 6, pero en este caso nos preguntaron temperatura 2. También te pudieron haber preguntado por temperatura 1, volumen 2, presión 2, ajá, cualquiera. Y ya. Y de acá creo que ya vimos esto. Y ya hemos concluido con esto. Ya no hay más ejercicios. Mm. Esta es la hoja de repaso del número 4 o semana 4. Ustedes más o menos tendrían que contestarlo. Y si no pueden, pues no sé si ya les subí, creo que ya les subí esta hoja también. No sé si alguien ya lo vio en WhatsApp. Según recuerdo, creo que sí. O subí la de semana 3. O sea, traten ustedes de contestar por su cuenta y si no, ya les mando la hoja para que pues ustedes ya la vayan transcribiendo.
Voy a checarlo. Según yo recuerdo, ya les mandé. O puede ser que les haya mandado de semana 3. Pero algún repaso les mandé. Y creo que ya Sí, es. creo que sí fue de semana 3. Bueno, entonces, primero traten de contestar ustedes los ejercicios. Y si no, pues ya les mando mi hoja donde ya viene como toda la fórmula y los procedimientos de cómo contestarlo. Ajá. Para que ustedes intenten practicar, porque por ejemplo, acá ustedes ya podrían hacerlo. Esto ya podrían hacer. Y por ejemplo, aquí también ya podrían definir ustedes características de procesos isotérmicos, isobáricos, Esto está mal porque dice isofónicos y no es isofónico, sino que sería isométrico, ajá. Isométrico. Mm, O, bueno, esta la vamos a cambiar porque lo que es isotérmico es de Boyle, isobáricos es de Charles. Y aquí faltaría aquí isocórico. Ajá. Y que vimos que córico es volumen, entonces pues ahí ya ustedes podrían decir, pues o sea que se encuentra a la misma temperatura y por lo tanto es la ley de Boyle. Isobárico es de que se encuentra a la misma presión y es la ley de Charle. Isocórico es que se encuentra bueno, que se encuentra a la misma cantidad de volumen, algo así, y es Gay-Lussac. Ujú. Y ya son todas las que tendrían que contestar. O sea, todos estos ejercicios corresponden a los temas que vimos en semana 4. Entonces, ya ustedes también saben convertir de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Ajá. Ya saben definir qué calor, definir calor, caloría, ah, sus medidas internacionales, ¿qué más? ¿Cuándo se da un equilibrio térmico? Entonces, eso está relacionado con la ley cero de la termodinámica. Igual pueden anotar ahí la fórmula. Entonces, prácticamente sería eso. Y pues terminamos.